Hoy es 6 de enero del año 2021. La palabra en el día de hoy de la liturgia de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos del 11 al 18. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. En el amor no hay temor. Al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira al castigo, y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús premió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró a orar al monte. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Se subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, el Evangelio nos continúa hablando a partir del día de ayer, de la multiplicación de los panes, y dice que enseguida de este acto, de esta acción, Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y fueran a Betsaida mientras él despedía a la gente, y después de despedirlos dice que se retiró al monte a orar. Cuando ya era muy tarde en la madrugada, entonces Jesús estaba solo en tierra y estaba mirando que los discípulos que estaban en la barca y que estaban sin él estaban pasando por muchas dificultades porque tenían el viento contrario. Es decir, en esa barca, nosotros sabemos que en la mar, cuando hay viento contrario, pues hay bastante turbulencia, bastante tormenta, y entonces para los discípulos en ese momento no estaba fácil. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Como él estaba en tierra y los discípulos en el barco en el lago, entonces empezó a caminar sobre las aguas para dirigirse al barco a donde estaban ellos pasando muchas dificultades. Pero ¿qué sucedió? Que entonces cuando ellos lo vieron caminar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma, y empezaron a gritar porque todos estaban espantados. Lo habían visto y tenían miedo, estaban espantados. Entonces, aquí yo quiero resaltar que para muchos en el mundo actualmente
Jesucristo es eso, es un fantasma. Un fantasma, lo define la Real Lengua de la Academia, es una figura irreal, imaginaria o fantástica, normalmente incorpórea, que alguien cree ver, especialmente de una persona fallecida. El uso más frecuente que se le da a esta definición de fantasma es la imagen de una persona muerta, que según cuentan muchos, basados en sus propias experiencias, se les aparecen a los vivos. ¿Eso qué causa? Miedo, espanto. Por eso dice que todos los discípulos estaban espantados. Causa un terror, causa un pánico ver a un fantasma. No es nada sencillo, no es nada fácil verlo. Pero yo quiero que pensemos quién es Jesús realmente en nuestra vida. A veces es eso, es un fantasma. Si decimos que es una figura irreal, imaginaria o fantástica, o que simplemente nos cuentan que existió, que nació en un pesebre, ¿será que Jesús muchas veces para nosotros es ese fantasma? ¿Es esa figura que no entendemos, que no conocemos, que no sabemos porque no creemos en Él o porque no podemos entender realmente que Él es el Hijo de Dios, que realmente Él vino a este mundo porque Dios por amor lo envió a este mundo para que nos salváramos, para que Él se ofreciera como víctima de propiciación para perdonar, para salvarnos y para perdonar nuestros pecados y los del mundo entero? ¿Quién es? Eso es algo que nos debemos nosotros preguntar. ¿Quién es realmente Jesús en mi vida? ¿Será así como lo vieron en esos momentos sus discípulos, como un fantasma? ¿O Jesús es alguien real? Es alguien que vive conmigo todo el tiempo, que está conmigo en todas las circunstancias de la vida, en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de temor, en los momentos de miedo, en los momentos de dificultad. Es realmente, lo puedo sentir así en mi vida y en mi corazón. Es una realidad, Jesús es una realidad, es un estilo de vida. Jesús está vivo, Jesús es el Hijo de Dios, el que está con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Desde el momento en que Dios nos concibe hasta el momento en que Dios nos llame a su presencia, Él está con nosotros, Él camina con nosotros en todas las circunstancias de nuestra vida. Por eso miremos algo que es muy importante. ¿Cuál es la buena nueva? Jesús viene a traernos el Evangelio, y el Evangelio significa buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? ¿Cómo están aquí los discípulos? Llenos de pánico, llenos de miedo. Están en esa barca moviéndose porque tenían el viento en su contra, entonces están moviéndose. Hoy ¿cuáles son ese viento en contra tuya? La barca significa la vida. ¿Cómo es tu vida en este momento? Estás también pasando por muchas dificultades, estás también pasando por muchos momentos de tormenta, de angustia, de dolor, de miedo, de soledad, de tristeza. ¿Cómo está tu barca en este momento? ¿Cómo está tu vida en este momento? Y es el momento entonces en que nosotros escuchemos esa voz de Jesús que les dice, así como lo dijo a sus discípulos en ese momento, nos lo dice hoy a nosotros en este momento. Ánimo, soy yo, no teman. El temor es una emoción, el miedo, el pánico son emociones que sentimos los seres humanos, por circunstancias externas, por circunstancias que se nos salen muchas veces de nuestro control, de nuestra poder imaginarnos o poder llevar o sobrellevar una determinada situación. Pero muchas veces ese miedo, en este caso, como en el de los discípulos, era un miedo imaginario, porque quien se dirigía hacia ellos era Jesús y no un fantasma. Era imaginario ese miedo, esa angustia, ese temor, ese pánico que ellos sentían en ese momento era imaginario, no era real. Entonces, ¿cuántos miedos nosotros tenemos en nuestra vida que no son reales? ¿Un producto de qué? De nuestra imaginación, de nuestros pensamientos, de nuestros temores, de nuestras angustias. Muchas veces el miedo se empaniza, paraliza a las personas, nos llena de pánico, pero esos miedos muchas veces son imaginarios. Pero aun cuando sean miedos reales, aun cuando sean situaciones y circunstancias reales, hoy escuchemos la voz de nuestro Señor,
que dice, ánimo, soy yo. ¿Qué significa soy yo? Soy el que está siempre, el de ayer, el de hoy, el de siempre. Yo soy Emmanuel, yo soy el que está con ustedes en todos los momentos de su vida. Mírenme, siéntame, pálpenme, como está diciéndole aquí a los discípulos. No soy un fantasma, soy una realidad, soy una persona. Entonces les dice, soy yo, no teman, no tengan miedo. ¿Y qué hizo Jesús? Se subió a la barca con ellos. ¿Y qué pasó con la tormenta? Y se calmó el viento. Se calmó el viento. Así es cuando Jesús llega a nuestra vida y nosotros ya no se convierte en una realidad. No es una imaginación, no es alguien que estuvo acá en la tierra y se murió, sino que es una realidad en nuestra vida. Cuando lo dejamos entrar en nuestra vida, porque eso significa subir a la barca, que nosotros dejemos que Jesús entre a nuestra vida. ¿Para qué? Para que se calmen todas las circunstancias. ¿Se van a acabar los problemas? No, los problemas van a seguir, las dificultades se van a acabar, no, no se van a acabar, pero van a ser diferentes porque se calma. Nosotros vamos a saber, a tener la certeza de que Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, nadie puede contra nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a entender que Dios es una realidad en nuestra vida, que lo dejemos entrar. Y esto entonces nos ubica en la primera lectura. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros no podemos decir que Dios está en nosotros si tenemos temor, si tenemos miedo, si tenemos angustia, si nos sentimos solos en este mundo, si nos sentimos, ayer nos decía el Evangelio, que Jesús sentía compasión porque nos veía como unas ovejas sin su pastor. Cuando una oveja tiene el pastor lo guía, el pastor lo alimenta, el pastor lo cuida, el pastor lo protege. Y nosotros debemos entender que ese es Jesús, llegar a la convicción, y por eso podemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios y sentir en nuestro corazón que Él es nuestro Salvador, que no estamos solos. Y por eso entonces dice la palabra que quien así lo confiesa permanece en Dios y Dios en él. Y esa es de la única manera que podemos hacer cumplir lo que dice la primera palabra, la primera lectura, que dice, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Cuando sabemos que Jesús, Dios por amor, Dios Padre, envió por amor a su Hijo vino a la tierra por amor, se subió a una cruz para que nuestros pecados fueran redimidos, Él los asumió por nosotros, para que nos salvemos. Entonces en ese momento que nosotros creemos en eso, confesamos que Jesús es el Hijo de Dios y por eso permanecemos en Dios. Y en ese momento entonces llega la perfección del amor, porque entendemos realmente el amor que Dios nos tiene. El amor que Dios, por lo cual Dios todo el tiempo está seduciéndonos para que nosotros nos enamoremos de Él y podamos sentir esa presencia y ese amor de Dios en nuestras vidas. Por eso dice en la primera lectura que el amor entonces en esto llega a la perfección, el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad, con paz, con gozo, con amor, aún en las dificultades, aún en la enfermedad, aún en la soledad. Llega el día en que vamos a esperar con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. Es decir, amando al Dios Padre, cumpliendo sus mandatos, porque solamente hay dos mandatos que Dios nos dejó. Es amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en el Evangelio de Juan, en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, ¿qué nos dice el Señor a través de su palabra? Sean fuertes y valientes, no teman, no se acobarden ante ellos, es decir, ante las dificultades, ante los problemas, ante las circunstancias difíciles que muchas veces tenemos que padecer, que el Señor tu Dios avanza a tu lado. Yo te doy, Él no te abandonará, no te dejará, siempre estará contigo. Llegará el momento en que a través de la palabra nosotros entendamos
que Dios siempre está con nosotros en todo momento de nuestra vida, en toda circunstancia, en los momentos de dificultad, de tribulación, de dolor, de angustia, de muerte, de enfermedad. Siempre Dios está con nosotros. Por eso hoy démosle gracias al Señor y digámosle: Señor, ayúdanos a comprender ese amor, a que llegue a la perfección del amor tuyo, Dios, a nuestra vida, para que podamos esperar con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros en este mundo queremos vivir, Señor, en la forma en que tu Hijo Jesucristo vivió. Te damos gracias, amado Jesús, por tu amor, por tus enseñanzas, porque tú eres el que nos das ánimo, tú eres el que nos haces no sentir miedo, no sentir temor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Hoy, Señor, te pedimos que te subas a nuestra barca, que te subas a nuestra vida y que tú calmes, Señor, toda circunstancia, toda situación de dificultad, para que en nuestro interior, Señor, no haya temor, sino que haya el amor vivo de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso te alabamos, te bendecimos y te damos gracias desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.